Una vez más presentamos a ustedes, estimados amigos, nuestro programa Trinchera de Opinión a través de nuestro canal en YouTube y desde luego pues le agradecemos a todos su asistencia. Dando inicio a este programa comenzamos con nuestra oración que dice así: Señor, dame una esperanza activa que impulse mi caminar, que este y todos los días sepan bien de tus promesas confiar. Asimismo es, estimadísimos y queridos amigos que nos siguen en este programa a través de YouTube, tratando pues de traerles en los conversatorios que hacemos elementos para que vayamos despertando, como se dice, ese letargo que muchos tenemos en esta América llamada también América India, por equivocación. Le agradecemos pues ante todo te suscribas a nuestro canal y también dándole un clic a la campanita que aparece a la derecha de tu equipo y de esa forma mantenernos siempre tus comentarios al día. Como cosa pues de que nos das esa apreciación de este esfuerzo que realizamos. En el día de hoy, mis queridísimos amigos, tenemos un tema principal y iniciamos primero pues con unos comentarios iniciales, como lo es lo relacionado al primer satélite que la República de Panamá lanza al espacio, promovido por la Universidad Tecnológica de Panamá, extensión de la provincia de Coclé, ubicada en la ciudad de Penonomé. Por lo tanto, felicitamos a todos estos jóvenes, esta playa de jóvenes que desde hace mucho tiempo vienen trabajando y dando a conocer todo lo que se pueda de astrofísica, tema pues que todos sabemos no es muy conocido en nuestro ambiente. Pero bueno, se ha venido haciendo un esfuerzo grande, por lo que felicitamos a los directores de este centro de astrofísica aquí en el campus universitario de la Universidad Tecnológica de Coclé en la ciudad de Penonomé. También queremos aprovechar este momento inicial de nuestro programa para mandar un cordial saludo a todo el alumnado de nuestro país que entra con ganas a obtener de sus profesores y maestros las mejores enseñanzas. Y digo que entran con brío porque luego de 2 largos meses creo pues que algunas escuelas laboraron, otras no, pero creo que todo se va a emparejar. Hay que tener mucha fe, hay que tener mucho optimismo de que vamos, como población civilizada que somos, entrar pues en un nuevo rol de lo que es el sistema educativo en nuestro país. Y como dije, pues, nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre qué es oposición en forma general. Para muchos este término oposición causa, o cada uno tiene una impresión, mejor decir, de lo que cree que es una oposición a cualquier cosa. Cuando hablamos de oposición política, estamos remitiendo o estamos señalando que nos oponemos a lo que realiza un gobierno que está en el poder o está gobernando por el tiempo que el pueblo soberano le otorgó. Hay varias definiciones de la palabra oposición y creemos pues que es importante que analicemos esto, porque decir yo me opongo por oponerme o voy a hacer oposición porque me da la gana, no le vemos ningún sentido. Tiene que haber causales muy importantes para que yo diga me opongo a esto o a lo otro o aquí o allá. Pero eso es porque me da la gana, o que más bien mi postura es hacer daño
eso no es de gente decente, ni mucho menos de gente civilizada. Eso se deja pues para aquellos que desafortunadamente la vida no les dio la capacidad de lograr cierto nivel académico o ciertos conocimientos que la vida nos da y respetamos muchas veces conceptos equivocados. En cuanto a política, dice ser que la oposición es el conjunto de partidos políticos o grupos de un país que se oponen a la política del gobierno que está en el poder y está ya establecido. Es decir, que no solamente es al gobierno, sino a todas sus políticas también. También se define oposición como resistencia, enfrentamiento, obstrucción, contraste, lucha, discusión, todo eso es oposición, o sea, forma parte de ese conjunto que se denomina, de esa palabra más que todo, que se llama oposición. Creo que cuando hablamos de oposición, desde luego estamos hablando de un antagonismo. Yo me opongo a lo tuyo, tú te opones a lo mío. Y ahí, en cuanto a esta definición clara de oponerme o de ser antagónico, que quiere decir ser contrario, yo aquí, tú acá, yo no comulgo con lo que tú dices, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Es decir, hay que tener bien claro esto, pero como dije de inicio, para oponerse a algo tenemos que ser objetivos. No podemos seguir diciendo yo me opongo porque me da la gana, como pareciera que ha sido el uso que más se le ha dado, principalmente en política, en nuestros medios aquí en nuestros países de América. Es decir, la oposición debe ser constructivista, es decir, que sea una oposición constructiva, que desde luego puede que no esté de acuerdo, y eso es parte de una democracia, estar o no estar de acuerdo. Pero lo que queremos sí dejar claro pues, que en estos enfrentamientos de oposición, a veces el que pierde es el pueblo soberano, en las grandes mayorías, porque se impulsan cosas que verdaderamente no favorecen. Entonces, o algunas quedan, como decimos en el argot popular, a medio palo. Entonces no favorece a nadie. Quedan ahí porque fulano se opuso, pero no dijo por qué se opuso, porque le dio la gana. Y es lo que yo quisiera que tuviéramos claro en esto. Cuando se trata de una oposición en un órgano que forma una república como es el órgano legislativo, es que una minoría se impone, hace ver que no está de acuerdo con la mayoría. Entonces, esa es una oposición parlamentaria que se da a cada momento. Que los que tienen una idea no tienen los suficientes votos para hacerla válida. Eso ya lo conocemos. Pero por ello no es que vamos ahora a tornar y a desentornar, a acabar, a destruir, como pareciera que ha sido la tónica en muchos países de nuestra América. Por no estar de acuerdo, hay que acabar con el otro, nuestro contrincante, como parece ser. Y en fin, pues, creemos pues que si la minoría no está de acuerdo y la mayoría sí, eso hay que respetarlo. Y aquí muchas veces ha brillado el irrespeto a lo que imponen las mayorías. Que hay que tomar en cuenta las minorías, dicen algunos, que las minorías se respetan, desde luego que sí. Pero en una democracia la mayoría tiene el momento que debe respetarse.
es la mayoría de una Cámara que dice estar de acuerdo con tal o cual ley, con tal o cual contrato, con tal o cual acuerdo internacional, en fin, en varias cosas. Por lo tanto, que quede claro que estas oposiciones nuestras aquí muy criollas tienen una salsa que no entendemos bien a veces. Es lo que yo quiero lo que a mí me conviene y no lo que le conviene a la mayoría. Y ahí es donde está la grandeza del que se opone. No es que usted no debe oponerse, no es que usted debe cantar la misma música que cantan las mayorías, porque usted tiene ese derecho. Pero lógico que debe ser con elementos que le den sustento a su pensamiento, a lo que usted está diciendo. Pero por ahí estamos escuchando a veces algunos miembros de cámaras legislativas que dicen algunas hasta payasadas y quieren que todo el mundo les haga caso porque ellos son ellos. Yo creo que esos egos de personalidad en nuestros países nos están haciendo mucho daño y por eso quise traer hoy este tema de la oposición, porque todo el mundo quiere ser a veces oposición, pero ¿oposición a qué? Es otra pregunta que todos nos debemos hacer. Si yo digo me opongo a que se haga tal o cual obra por esto y doy todas las razones, yo estoy haciendo una oposición con razones. Si la mayoría no ve las razones que se están presentando, por X o Y razón, porque entre eso media dinero les va a tocar algo o les va a favorecer en su área que lo nominó como legislador o diputado a una Cámara, son otros 500 pesos. Pero, como se dice, todo se sabe y todo se llega a comprender. A veces el voto, que en muchas cámaras es público. Yo voté a favor de, levante la mano, y levanta la mano que está de acuerdo con eso, y uno sabe. Pero hay gente que pasa escondido abajo con ese voto golpeando mesa, que me parece que eso todavía existe, pero debe desaparecer. Tenemos el voto electrónico, hagamos uso del voto electrónico y queda permanente, porque ese golpe de tambor se va y después nadie sabe si golpeó o no golpeó. Pero bueno, amigos, cuando hay obstrucción por una oposición obstructiva, ¿qué quiere decir eso? Es que me paro para que no se haga nada. Vuelvo y repito, ¿quién son los que pierden? La mayoría, el pueblo. Quien pierde de haber sido favorecido con tal o con una ley o con cualquier acción que pueda pues brindarle mejor situación, como diría la mayoría. Hay varios antónimos para lo que es oposición, como cuál: acuerdo, conformidad. Yo me opongo, pero bueno, estoy conforme con lo que decidió la mayoría. Y traigo esto pues para que dirán, bueno, por cierto lo conocemos todos, pero muchas veces en toda esta, como diríamos, todo este movimiento politiquero que es lo que más ha existido en todos nuestros países de América, se confunde y nadie sabe de qué color es el gato de noche, como se dice. Donde cuando la oposición nace en principios, es una cosa que debemos también valorar. En cuanto a principios religiosos, por ejemplo, usted acepta lo que dice su concepción religiosa y se opone, por ejemplo, al aborto, para quedar claro. ¿Por qué? Porque su concepción de principio le dice que usted no puede favorecer el aborto. Ya, esa es una oposición legítima basada
en un principio. Puede haber también oposiciones de principios individuales, ¿va? Que pueden estar centrados en gustos o en situaciones muy especiales de una postura propia de usted. Esas son oposiciones que se consideran individuales. Pero viene otra oposición que muchas veces hemos visto que no tiene sentido, que es la ideológica. Yo me opongo ideológicamente porque yo creo en tal o cual doctrina. Tiene derecho, sí, pero tiene que ver bien y desmenuzar bien si la mayoría del pueblo que lo llevó a usted a esa Cámara coincide con usted en esa posición ideológica. Y si no, y si usted no tiene ese apoyo, usted debe mejor quedarse quieto, como decimos en este sentido. Hay muchas figuras que podríamos decir cómo está diseñada el concepto de oposición en diversas actividades que realiza el hombre. Pero sí creemos, pues, que cuando usted antagoniza, es decir, está contrario de otro, de su oponente, su rival, usted debe guardar siempre la compostura. Usted debe saber, pues, que no es que su rival sea más poderoso, más fuerte que usted, nunca jamás. Pero si su contrario logra tener mayor aceptación que su posición, por la cual usted se opone, que debe ser lo verdaderamente decente, diríamos, en el sentido de que acepta que su oponente tiene mayor, no popularidad, porque esto no es de popularidad, sino más aceptación que la propuesta suya. Muchas veces creemos, o algunos pues piensan que ser oposición es ser enemigo. No sé por qué. Todos lo llevan hacia una enemistad. Yo no voy a fulano porque yo soy enemigo político de fulano de tal, de perenceja de tal. Creo que eso tampoco es digno en una sociedad hoy en día que se dice ser civilizada. Está bien, usted no concuerda con su adversario o su contrincante, es lógico. Porque acuérdense que en democracia hay los disensos y los ascensos. Si la mayoría a veces, usted puede estar a veces en el grupo de los que no están de acuerdo, pero luego usted logra convencerse de que es mejor sí lo que se está planteando y su premisa o lo que usted pensaba, pues, o la deja tranquila, vamos a decirlo así para entender mejor, o no la eleva más allá. Pero eso de querer zapatear y de juro a Dios que sea lo que usted dice es donde vienen los problemas. Y ya lo hemos visto aquí en nuestro medio, muy particular. Entonces lo que tenemos es que ver cómo sabemos manejar estos conceptos como el de oposición. Creo pues, amigos, que todo esto que estamos hablando, y como lo dije hace un momento, se debe a que el concepto de oponerse no es que no exista y no debe existir, sí debe existir. Pero para eso usted debe hacer grandes análisis de ver si esa postura suya de momento tiene animadversiones, tiene cabida, en verdad va a producir un efecto positivo y toda una serie de cuestiones que por lo visto pues muchas veces no se toman en cuenta esas cosas, sino más bien muchos se ponen es bravos, comienzan a despotricar, a hablar bajezas y una serie de insultos que no
vienen al caso, como ya lo hemos visto en nuestra flamante Asamblea Nacional. Pero bueno, amigos, creo que cuando estamos en momentos de definir, de definiciones, de problemas que nos atañen a todos, decir, y la propuesta viene, por ejemplo, del órgano ejecutivo, o viene del órgano legislativo, o del órgano judicial, o de una parte de la sociedad que ha pedido al órgano legislativo se eleve ciertos conceptos a una ley o para que haga un efecto positivo en la sociedad. Pero para eso tenemos que tener claramente la propuesta sea válida. No es que yo me voy a ir a llenar una propuesta de ideología, una propuesta de gustos, una propuesta de cosas que son superfluos en lo que verdaderamente requiere un pueblo en un momento crítico. Por ejemplo, ahora mismo se requiere el embalse de Río Indio para proveer de agua o dar mayor agua al lago Gatún, que para mí es el principal objetivo de ese embalse. Darle agua al lago Gatún, porque de eso vivimos todos, del pase de barco de un mar a otro o de un océano a otro. Y si ese lago Gatún se queda sin agua, como ya ha pasado en años anteriores, entonces ¿qué? Tenemos que estar claritos que ese embalse es para proveer de que no nos pase lo que ya nos pasó. Que va a tener ciertos costos económicos y sociales, va a tener y ya tenemos que ir preparados para ello. Que va a ser exitoso el embalse, bueno, el hombre propone, dice un dicho por ahí, Dios dispone. Puede que sea exitoso, como también puede que sea a mediana o a medio exitoso, como fueron las tinas, que dice que iban a economizar un 60% de agua en la ampliación del canal, y ya hemos visto pues que no ha sido del todo cierta esa premisa. Pero de todos modos, mis queridos amigos, yo creo pues que cuando vienen estos temas, no es oponernos porque nos vamos a oponer porque dicen que a fulano tal lo van a sacar de su tierra y ponernos a victimizarnos, ser víctimas y más víctimas, porque un niño que antes pasaba ahora no va a pasar porque hay un lago. Yo creo que tenemos que ver todo esto de un principio que nos diga, si me voy a oponer es por razones muy sólidas, pero no por cuestiones muy así a la ligera, que no tienen sentido. ¿Cuál es el mayor recurso que tiene la República de Panamá? Su canal, o el canal de Panamá, donde de ese tránsito permanente salen millones de balboas o dólares para que todo el país tenga diferentes tipos de actividad y ayudar pues en muchas cosas. Pero si vamos ya diciendo que no quiero el embalse porque a fulanito de tal lo van a sacar de su tierra, porque ahí nació su tatarabuelo, su abuelo, su bisabuelo y cosas, esos cuentos de camino, me parece que esa es una oposición, como estamos hablando, sin sentido. Recuerden, estamos en el siglo XXI y echar para atrás nos costaría mucho dinero a todos aquí, los que nos llamamos panameños. Creo pues, amigos, que ser oposición no significa querer ahora oponernos, como vuelvo y repito, por oponer. Salir a la calle y gritar como racataca lo que nos venga en gana, porque yo me opongo a esto, que yo me opongo al otro, porque yo no quiero este gobierno.
Recuerden que los gobiernos están ahí porque la mayoría del pueblo así lo quiso, en democracia. Pero también hay gobiernos de facto, que nadie los nominó, nadie votó por ellos y ahí están, porque son dictaduras, como hay varias aquí en América Latina. Entonces, lo que quiero decir con esto es que veamos dónde nos vamos a, dónde vamos a colocarnos cuando decimos somos oposición. ¿A qué? Yo oigo muchos partidos políticos por ahí, o muchos miembros de partidos políticos que se dicen oposición. Ahora se habla, pues ya se han hecho varios comentarios de que el actual gobierno no va a tener oposición. Yo no sé por qué se dice eso. Yo no creo, o puede ser que muchas cosas, porque aquí se ve la oposición es como para acabar con el gobierno, para hacerle daño, para que no descolle, para que se hunda y se empantane y no haga nada y no sirva para nada. Eso es maldad. Pocas palabras. Eso es maldad. Y si lo que queremos es ser malos, entonces amigos, mejor no decir lo que cabría aquí. Y por otro lado, cuando usted es o se opone a algo, se tiene que tener una actitud como también una aptitud. Hay actitud y aptitud. Pero yo veo gente que se oponen a algo cuando no son gobierno. Pero cuando son gobierno, ahí no se oponen. Entonces, ese tipo de personas, que las tenemos bastante en nuestros medios, creo que más bien lo que hacen es daño en un país como el nuestro. Todo país, es decir, en todo gobierno, va a haber oposición. A que es una leal oposición, como decían antes. No, no puede haber leal oposición. Si usted es oposición, no es una oposición que usted va a declarar para que el gobierno se vaya, porque es legítimo. Cuando se opone todo el mundo a un gobierno ilegítimo, que sea producto de las armas, o sea producto de un golpe de Estado, de lo que sea, eso es una oposición diferente a cuando usted tiene en su país un gobierno legítimamente constituido dentro de la Constitución y la ley. Son dos cosas, dos polos opuestos, y hay mucha gente que confunde la sal con el azúcar. Y esto creo que es interesante que tengamos ya, en pleno siglo XXI, no podamos seguir con estos relajos de porque nos oponemos, tenemos que acabar con los otros. Ahora bien, todo gobierno democrático, lo que debe imperar es la Constitución y la ley, tan sencillo como eso. Pero como no tenemos una cultura ahora mismo de que sea la Constitución o nuestra Carta Magna y nuestras leyes conexas o anexas a todo lo que es el desarrollo de nuestras actividades en la justicia, en el legislativo, en el ejecutivo y demás, ahí donde vemos que se están presentando una serie de problemas que nos hacen daño. Por eso queremos pues que estos comentarios sean para que veamos bien que no es porque no queremos que haya oposición. La oposición es beneficiosa a toda democracia. Pero es una oposición constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Yo me opongo a esto porque esto es mejor que lo que usted está diciendo, señores del gobierno, tan sencillo como eso. Que va a haber de ahora en adelante una serie de cosas. Bueno, yo ayer, en el programa de ayer creo que fue, hablábamos de que no estábamos de acuerdo con las ferias libres. Yo me opongo a las ferias libres, pero por eso no quiere decir que ahora porque uno se opone a un sistema que se ha venido aplicando de una forma con los ojos cerrados, digo yo, sin ver a quién está afectando y a quién no, y que a quién favorece y a quiénes no, favorece a un minúsculo grupo. Entonces, cuando usted analiza cosas y se opone, ahí no hay ningún problema.
Y todo aquel que es democrático o es demócrata debe saber que cuando no tiene la razón, o echa para atrás, o hace un planteamiento que debe tener mejores, mejores arreglos, vamos a hablar así, para que se acomode mejor a la situación en que vive una población. Todo esto, amigos, quisiéramos pues que no es que queremos que en nuestras democracias no exista oposición como hablan unos por ahí que ahora mismo el señor Molino no tiene oposición. ¿Cómo que no? Ya le digo, hay muchos que creemos lo que está haciendo el actual gobierno, pero también no creemos en otras cosas que se están haciendo. Por ejemplo, hace poco manteníamos un diálogo entre varios ciudadanos sobre si el sistema de salud, Panamá tiene que tener un sistema único de asistencia médica, único. Es decir, 4 millones de habitantes no puede haber uno que lo ve el Estado, otro que lo ve una caja de seguro. Eso no tiene sentido. Debe haber un solo sistema de atención médica, público estoy diciendo. Puede haber el privado, pero público, uno solo. Y para ello, en varios países, aquí, la mayoría de los ciudadanos que cotizan a la caja están pagando un impuesto de salud. Aunque no se vea claro, pero es un impuesto. Unos más, otros menos. Pero todo, aunque sea 5 balboas, 10 balboas, lo que sea, está pagando un impuesto de salud en lo que el empleador le paga al empleado ese reglón de la salud. Pero bueno, que debe hacerse para todos, para que todo ciudadano cotice a ese fondo nacional para atender la salud, en este caso la atención médica, no la salud pública, la atención médica, que es la que pareciera el Seguro Social nuestro lo ha cogido para él, y yo ahí siempre no he estado de acuerdo que tengamos una diferencia. Y los mismos que hablan que Panamá es desigual, apoyan que exista esa desigualdad. El sistema público de atención médica, porque la salud pública es para todo el mundo. La salud pública es una necesidad que tienen los estados modernos en definir que la población en general, a través de las normas establecidas y los métodos y todos los programas que se dan, es para cuidar la salud. Acá estamos hablando de atención médica cuando usted pierde la salud. Y cosas por esas, pues. Que puede haber una oposición, ¿sí? Un solo sistema. Ninguna clase profesional debe oponerse a que en Panamá solo exista una sola asistencia médica. Que hay un hospital al frente del otro, que hay 10 hospitales donde nada debe haber dos, y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque esto queda en manos de gusto y de que cada uno quiere lo que cree que le conviene. Pero bueno, amigos, hablando pues, es un ejemplo de por qué hay oposiciones positivas que llevan al debate público, que inspiran para que las cosas se corrijan y no sigamos cometiendo el mismo error o manteniendo el mismo error. Es mejor enmendar. Y como eso pues está el caso de la atención médica de salud. Mire que hablo, pero es que aquí confundimos el término atención médica con salud. La salud pública es otra concepción diferente a lo que es la atención médica, que se ha querido monopolizar por un solo grupo de profesionales es otra cosa, pero la salud pública, como bien lo decía el doctor José Renán Esquivel, es el producto de varias profesiones. No es que una sola profesión va a crear salud pública. Y aquí ha habido esta hegemonía para dirigir la salud pública, cosa que no se ve en otras partes del mundo. Los farmacéuticos en lo suyo, los odontólogos, los veterinarios, los ingenieros sanitarios, es decir, cada uno aportando
produce salud. La atención médica es cuando usted pierde la salud. Y cosas como esa es la que quería traer a colación, porque es figura pues de discusión y de oposición, ¿por qué no? Entonces, ahí es para que entendamos mejor cuando decimos, y que yo me opongo a esto no quiere decir que yo me opongo al sistema democrático. Bueno, los socialistas se oponen al sistema democrático, ese es su criterio. Tienen que probar por qué se oponen a que haya tres poderes, que no haya dictadura de proletariado alguno, que exista libertad, que se cumpla con los tres verdaderos derechos humanos: vida, libertad y propiedad, y de ahí emanen derechos civiles que ahora confunden todo con derechos humanos, que no es cierto. Eso lo han elevado con este bendito sistema de relativismo, elevado el relativismo a que se confunda todo. Entonces hemos traído esta confusión. Bueno, amigos, creo pues que hemos tratado de hacer un pantallazo de lo que es una oposición, y no una oposición que no sirva para nada, al contrario. Todo gobierno requiere de una buena oposición. Yo, por ejemplo, para ya terminar y dejar un ejemplo, porque esto lo tenemos para otra ocasión, yo me opongo al sistema que estamos manejando en el agro panameño, en esa estatización de toda la actividad agropecuaria del país. No tiene sentido alguno. Es una actividad privada. La producción agropecuaria es una actividad privada. Sería lo mismo que el Estado maneje toda la parte bancaria del país. Es decir, que todos los bancos obedezcan a un ministerio, a un diputado, al legislativo. No puede ser. Eso es privado. Nosotros creemos en la libre empresa. Entonces, el sector agropecuario ahora mismo está siendo ha sometido a la dictadura del Estado. O sea, no una dictadura per se, pero sí una figura que no se hace nada si el Estado no tiene la mano metida. Y lo que queremos nosotros, por ejemplo, oponiéndonos al sistema que tenemos, es que haya una libertad del productor. Bueno, amigos, creo pues que hemos dado algunos ejemplos sobre de este concepto de oposición, que no es algo que diríamos que ahora es que no, esto viene de la antigüedad, mi amigo. Hay un efecto que se dice el efecto Sillinger, que es cuando hay algunas cosas llegan a su clima y entonces tenemos que ver cómo se va desmenuzando parte por parte hasta poder encontrar esa, no verdad diríamos, pero esas condiciones que favorezcan a la mayoría. En algunos casos puede haber una oposición parcial. Si yo me opongo, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con este pedazo que está aquí. Entonces, eso es llegar a realidades que forman y que aunque haya una oposición parcial, podemos lograr algo en beneficio para otros. Por eso dije antes, la oposición es saludable en toda nación. No es que todo el mundo va a arrodillarse a lo que dice fulano, mengano, perenceo, no. Por eso se exigen los criterios. Criteria que dicen los gringos. ¿Cuál es el criterio? Entonces, cuando tenemos diversos criterios, eso es mejor que solamente obedecer a un solo, como pasa en los grupos socialistas, que lo que dice el mandante se acabó. Y aquí hay muchos que dicen ser demócratas, que les gusta esa figura, miren, y es así, y ustedes los conocen también, que es lo que yo digo en el partido y se acabó. Y es lo que no me hago caso a más nadie, hago mi voluntad. Eso no sirve, eso no tiene ningún sentido. Por eso que los partidos políticos nuestros no caminan, porque tienen una sola voz, o a veces unas dos o tres, y eso no
sirve. El partido político tiene que ser un colectivo de acuerdo dentro del colectivo. Aunque yo no esté de acuerdo y gana lo que... Bueno, tengo que aceptarlo porque la mayoría dijo que debía ser rojo y no verde. Y ya, punto. Pero no estamos acostumbrados a esto, amigos, a aceptar cuando nos oponemos los resultados. Bueno, creo que por hoy vamos a dejarlo por ahí y los esperamos hasta la próxima.